Hola, yo soy Sori y espero estén teniendo un gran día hoy haciendo cosas que aman con personas que aman. Bienvenidos a la nueva serie en el podcast que va a estar saliendo un episodio nuevo cada viernes. La serie pasada fue de 10 episodios y se llamaba Hoy también cuenta. Y era como un resumen de pequeños procesos dentro de un gran proceso o de grandes procesos que podemos llegar a tener. Y esta vez, esta serie se va a tratar acerca de lo que ha sido para mí mi proceso espiritual. Literalmente. Cómo es que comenzó, cómo es que se dio, cómo es que me di cuenta que quería, no sé, estar más conectada conmigo y con que, cómo fue que empezó a verse para mí la espiritualidad. Y quiero empezar contándoles la historia de cómo fue para mí. Es que, ok, esto es hecho con todo el respeto y con toda la... lo voy a intentar hacer con todo el tacto posible porque les digo, fue mi proceso, fue mi caso. Todos los procesos y los casos respecto a este tema pueden llegar a ser muy distintos y puede llegar a haber muchas opiniones diferentes al respecto. Y algo que he aprendido en este proceso es que mi verdad, el cómo yo vivo mi verdad y el cómo yo vivo mi espiritualidad, puede que no le funcione a todo el mundo o al de al lado. Y la verdad y el cómo vive su espiritualidad el de al lado puede que no me funcione a mí. Somos almas en un cuerpo viniendo a experimentar la vida y no a todos nos va a tocar experimentar la vida de la misma manera, con las mismas reglas. Algo que también he aprendido en este proceso es que a veces la fórmula del éxito de alguien puede ser la fórmula del desastre para la otra persona. Esto quiere decir que probablemente nosotros tenemos como esta idea de lo que significa tener éxito y felicidad, o de lo que significa ser un ser espiritual o ser alguien consciente, o lo que significa la felicidad. Y esta idea, realmente somos más de 7,000,000,000 de personas en el mundo. Es normal que no para todos sean las mismas reglas y se tenga que vivir de la misma manera. Esto fue algo que entendí en este proceso y se los quiero compartir. Para empezar, cuando yo era niña, yo le dije a mi mamá, fui criada católicamente, pero no tuvimos como esta, no tuve como, no me inculcaron pues ser muy apegada a la iglesia. Entonces en la pequeña ciudad, pueblo donde vivo, yo solamente veía una iglesia, ¿no? Una sola iglesia principal. Entonces yo crecí, como en mi mente de niña, yo crecí pensando que solamente existía una sola iglesia, una sola religión y por lo tanto un solo Dios. Y que así era y que así lo tenía que vivir, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo, como yo no me sentía, mi ser no se sentía identificado con esta religión, con esta iglesia y con este Dios, pues yo empecé a decir que no creía en Dios y se lo dije a mi mamá y mi mamá así como infartada, ¿no? Como, pero ¿cómo te atreves a decir eso? La realidad es que era una niña y no entendía, no sabía de lo que estaba hablando, no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando, pero era por eso, era porque en realidad no entendía nada acerca de Dios, básicamente. No había encontrado el concepto con el cual yo me identificara respecto a Dios y respecto a mi conexión espiritual y demás. No lo sabía, no entendía nada. Y la única imagen que se me había mostrado al respecto, pues yo no encontraba ninguna conexión con esa imagen. Entonces, pues por eso decía, ¿no? Que no creía en Dios. Y por mucho tiempo así duré.
hasta ya de grande, hasta ya de adolescente. Cuando estuve, creo que en la prepa, imagínense en la prepa, descubrí que había otras iglesias y que había otras religiones y que había muchos diferentes dioses dependiendo la cultura en la que vivieras y dependiendo el país y dependiendo el continente, y que había más religiones y que había cada vez más diferentes dioses a los cuales muchas personas diferentes en el mundo les rezaban, pero que a mí me había tocado este dios católico, o sí, católico, en esta iglesia y demás, porque yo había nacido en esta parte del continente. Entonces, como que esa idea a mí no me llenaba, no me cuadraba, no me hacía conectar con eso más grande que yo, que por naturaleza o por intuición yo sabía que existía. Simplemente yo no conectaba con esa figura que se me había mostrado. Entonces, esa inquietud ahí estaba, y muchas personas intentaban como convencerme de que ese era el camino y esa era como la regla, ¿no?, de que yo debía seguir. Y pues esto es una historia muy larga porque ponen muchas expectativas acerca de cómo se debe de vivir la vida. Y desde siempre he sido llamada rebelde por no seguir exactamente las reglas como se me indican. Y no sé, creo que voy a tener 70 años y voy a seguir cuestionando las reglas y las cosas impuestas por otros siempre que no resuenen conmigo. Luego, pues me di cuenta de eso y eso no cambió nada. Eso simplemente me hizo darme más cuenta de que yo no resonaba con eso y que muy probablemente, como ya me había dado cuenta de que existían más religiones, pues muy probablemente en algún momento de mi vida iba a encontrar la religión o el Dios con el que yo me sintiera identificada, pero sabía que en ese momento no lo estaba sintiendo. Entonces, pasó el tiempo, creo que cumplí como, no lo sé, hasta mucho más grande. Recuerdo que tuve una persona muy cercana a mí que me quería muchísimo y estaba muy apegado a la religión. Yo recuerdo que yo también lo quería mucho y lo intenté. Muchas veces intenté encajar en ese ambiente, en esa, no sé cómo se le puede llamar, creo que tiene algún nombre, algún término en específico, el cual no lo sé. Y muchas veces intenté encajar en ese ambiente y no, simplemente yo sentía realmente dentro de mí sentía no un rechazo, pero como simplemente saberlo, simplemente sabía que ahí yo no debía estar y que ese no era mi lugar y que yo no pertenecía ahí. Y eso no significa, cuando tú sientes eso no significa que el lugar está mal o que no es correcto o que está equivocado todo acerca de eso. No, en realidad simplemente significa que yo particularmente no deseaba estar ahí, no deseaba pertenecer ahí y no me sentía identificada. Pero pues yo no lo podía poner en palabras así tan claro porque tampoco me conocía tanto y demás. Entonces simplemente rechazaba la idea por completo. Entonces fui creciendo y de repente un día me encontré en una situación muy negativa para mí, muy dolorosa. Sentía que no podía y literalmente dije, ok, necesito algo más grande que yo porque yo literalmente no puedo. Simple y sencillamente. No, me rendí. Dije yo, ok, no puedo con todo y en realidad no se supone que deba de poder con todo porque simplemente soy un ser humano. Necesito algo más grande que yo, que me dé fe, que me dé... que me haga... que me guíe, que me haga saber hacia dónde, por dónde, cómo, en este mundo tan grande del cual yo no tengo tanto entendimiento ni tengo todas las respuestas y del cual se supone que esa no es mi misión, venir y tener todas las respuestas.
Entonces busqué literalmente en YouTube respuestas, algo que tuviera que ver con lo que estaba pasando, y me salió en recomendaciones una iglesia que por mucho tiempo fue mi iglesia, que se llama Saddleback Church. Yo escuchaba la iglesia de Saddleback, Buenos Aires, que es la iglesia que está en español, y por mucho tiempo, como por 3 años, creo que 3 años, sí, más o menos, o tal vez dos o 3 años seguidos escuchaba esa iglesia. Era una iglesia de Estados Unidos, era una iglesia individual, no era una iglesia como todas las iglesias. No sé, era un concepto nuevo para mí y me gustó muchísimo. Mi ser resonó con eso, entonces empecé a escucharlo y me ayudó muchísimo, de verdad. Muchísimos de los conceptos, muchísimas de las conversaciones, muchísimas de las prácticas y demás que se veían en Saddleback me ayudaron muchísimo para entender, para guiarme. Pero dentro de este mismo proceso, también ya después, sentí que como que ya solamente asistir, simple y sencillamente asistir a la iglesia en línea, como que ya no me llenaba por completo. Yo sentía que necesitaba algo más, porque sentía que la iglesia era más como teoría y yo quería ponerlo en práctica, yo quería realmente sentir esto, toda esta teoría yo la quería realmente experimentar. Entonces comencé, luego tuve problemas, me acuerdo, tuve algunos conflictos de ansiedad, tuve situaciones más complicadas donde requería empezar a meditar. Y empecé a meditar. En el siguiente episodio les voy a contar otra gran herramienta en este viaje que me ayudó. Pero empecé a meditar y empecé a sentirme muy extraña cuando meditaba y no entendía qué era. No sé si hacer un episodio en específico donde hable acerca de meditar. Probablemente sí, porque se viven muchas cosas y creo que hay muchos tabúes acerca de meditar. O al menos yo los tenía, yo no sabía cómo eran. El punto es que en esta ansiedad estaba escuchando la iglesia acerca pues de alguna respuesta para poder mejorar esto en mí, y algo que el pastor Rick Warren decía era que cuando tú oras cuando tú oras hablas con Dios, pero cuando tú meditas lo escuchas. Entonces durante esas meditaciones pude conectar verdaderamente con algo mucho más grande que yo. Pude realmente al fin sentir eso que por muchos años se me dijo que debía sentir, ¿sabes? Esa conexión que muchas personas encuentran en la religión, o esa conexión que muchas personas encuentran en la iglesia o con un Dios en específico. Al fin pude conectarlo conmigo, al fin lo pude sentir en mi ser, en mi alma. Y no fue como algo nuevo, fue como un reencuentro entre esta divinidad y yo, que soy una extensión de ello. En el siguiente episodio les voy a poder contar más acerca de esto.